Reflexión espiritual número 4, año 7. Serie. El Espíritu está sobre mí. El Espíritu Santo, alma de la misión. Tema 4. Evangelización y compasión. Y tema 5. Una renovación de la predicación en el Espíritu Santo. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, y gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos y por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y a todos danos tu gozo eterno. Amado Espíritu Santo, abrázanos e inflama nuestros corazones en el amor de Dios. E ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Con gozo y alegría en nuestros corazones al sabernos amados por Dios, continuamos desarrollando los temas de este nuevo año litúrgico, dando inicio al nuevo ciclo del programa Testigos de su Misericordia para continuar con nuestra formación permanente como predicadores católicos. A todos ustedes, hermanos y hermanas, los invitamos a perseverar y permanecer para recibir con humildad y gratitud las enseñanzas de Jesús. Aquí estamos sentados y sentadas a tus pies, Señor. Enséñanos. A continuación, los invito, hermanos y hermanas, a que nos apropiemos de lo que hemos aprendido y escuchado durante los años pasados, proclamando las 3 misiones de hace 2 años y la nueva de este año, cada uno personalmente y diciendo su nombre. Así que repite conmigo. Yo, di tu nombre, Carlos, soy santo e inmaculado ante Dios por el amor en Jesucristo mi Señor. Por eso, expreso desde el fondo de mi alma y corazón, yo, di tu nombre, Carlos, con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ello, lo que reflejo en mi testimonio de vida por gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo es que yo, di tu nombre, Carlos, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que me conceda, según la riqueza de su gloria,
ser fortalecido por la acción de su Espíritu en mi hombre interior. Que Cristo habite por la fe en mi corazón, para que arraigado y cimentado en el amor, pueda comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que me vaya llenando hasta la total plenitud de Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, como han escuchado, esa unión de las tres visiones es algo maravilloso, porque eh, es algo que nosotros estamos hoy proclamando en el nombre de Jesús, que somos santos e inmaculados ante Dios por su amor. Todo ello en Jesucristo, porque por Él, con Él y en Él todo sucede. Que estamos con Cristo crucificados, hermanos, eso lo hemos aceptado y hemos amado nuestra cruz y la amamos, porque es el medio de redención para nosotros y las almas que el Señor pone a nuestra disposición, incluyendo a todos los seres que amamos. Pero ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y esa vida, esa de vivir en Cristo, la vivo ahora en la carne, en mi ser humano, único e irrepetible. Cada uno de nosotros la vivimos en la fe que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios que me amó, que te amó y se entregó por mí, por ti. Bendito sea Dios. Por eso dice, hemos dicho, que reflejamos en nuestro testimonio de vida por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros, que todo lo podemos en Jesucristo que nos conforta. Dices amén. Amén. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Yo soy santo, inmaculado ante Dios por el amor, porque Jesús está en mí y yo en Él. Eso es lo que hemos proclamado. Y entonces, estando juntos con Jesús y viviendo en Jesús, hermanos, doblamos rodillas ante el Padre igual que Él. De ese Padre del que toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que nos conceda, según la riqueza de su gloria, la fortaleza por la acción de su Espíritu en nuestro ser interior, hombre y mujer, en nuestro hombre interior y mujer interior. Ese hombre y mujer nueva en Jesucristo resucitado, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y se arraigue y se cimente en el amor de Dios y lo podamos comprender y conocer su amor, que excede todo conocimiento, para que nos vaya conduciendo este año, hermanos. En el momento en que tú estés escuchando esto, se aplica a la fecha y el año que lo estés escuchando, para que nos vaya llenando Dios hasta la plenitud de Él, que es el amor y su misericordia. Ese es el camino que estamos recorriendo, un camino por Jesús, con Jesús y en Él, doblando nuestras rodillas ante el Padre y reconociéndolo como nuestro Creador, y con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Bendito sea. Por eso hemos terminado con alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, ese es el contexto espiritual en el que nos encontramos. Estamos llenos de Dios, hermanos. Estamos en su gracia. Vivimos en Jesús. Le hemos dado gracias al Padre y Él nos da la gracia y el Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese estado espiritual, nos vamos a seguir adentrando en esta bellísima enseñanza que el Señor ha preparado para nosotros, para que así como estamos viviendo en Cristo, aprendamos que vivimos en Cristo. Mi vivir es Cristo y Él vive en cada uno de nosotros. Y siendo el Espíritu Santo el alma de la misión, el mismo Espíritu nos comunica el poder cumplir, no solamente nos envía, sino que nos capacita para cumplir la misión que nos va a regir durante todo este año litúrgico. Esa misión preciosa que hemos expresado al principio y la vamos a repetir ahora, porque esa es la parte práctica de esa vida en Jesús, de esa vida en el Espíritu Santo, de ese mi vivir es Cristo. Tiene que dar fruto. Este año, hermano, ya está dando el envío que nos hace hoy el Espíritu Santo, para que nuestra vida dé testimonio de qué,
¿De qué tenemos que estar dando ya testimonio, hermanos, llenos del poder del Espíritu? En Cristo, nuestro Señor, bajo el poder del Padre y su gracia, podemos decir, repite conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Amén. Ese es el envío. Para eso nos está preparando el Señor y nos va a preparar durante todo el año. Así que, hermanos, hay que vivir esa vida con la conciencia de que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. Nos unge para poder ir a predicar, para ser esos profetas, esos testigos de su misericordia, para anunciar la misericordia, el amor de Dios y la conversión a todo pobre y llevarle la buena nueva de un Jesucristo resucitado, a proclamar la liberación a aquellos que están cautivos del pecado, del desánimo, del desaliento, del dolor y el sufrimiento, devolverle la vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos de todos aquellos apegos o espíritus inmundos, intereses del maligno que puedan estar afectando la vida espiritual de nuestros hermanos y hermanas, y proclamar que este año es el año de nuestra santidad, hermanos. Este es el año en donde nosotros vamos a ser arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y vivimos entonces llenos del amor de Dios. Ahorita, hermanos, ya estamos llenos del amor de Dios. Si has ido a confesar tus pecados, si has ido a comulgar con el Señor de corazón, si te has abrazado en tu cruz y la has abrazado junto a la de Cristo en la consagración y has recibido el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en la Santa Eucaristía, hermano, ya estamos llenos de la gracia de Dios, ya estamos viviendo la santidad y ser inmaculados ante el amor de Dios. Ahora el Señor nos dice, desde esa vida, que yo les doy la vida, que yo soy el camino, la verdad y la vida, en mí vayan a proclamar la buena nueva, hermano. Ya estamos aquí. El Señor nos está dando nada más algunos recordatorios, como sucede en toda enseñanza, ¿verdad? Que tenemos que regresar a los fundamentos para no, por si los hemos olvidado, para reafirmarnos y consolidarnos en lo que hemos aprendido. Y nos ha dado algunos tips a través de Monseñor Catalamesa, que yo brevemente se los describo. En el tema número 1 vimos que el medio y el mensaje, la importancia del medio para comunicar el mensaje. Pero el Señor nos dijo que el medio y el mensaje es el Espíritu Santo. Así que ya viviendo después de la Eucaristía, hermanos, en esa vida, en el Espíritu de Cristo, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, ya podemos, ya tenemos el medio y el mensaje, ya lo tenemos, hermanos. Ya podemos predicar. Bendito sea Dios. Lo segundo nos enseñó el Señor a través de Monseñor Cantalamesa, que ya que nos ha dado la conciencia de que hemos recibido y continuamos recibiendo en tanto nosotros nos mantengamos en la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que es el mensaje y el medio, es el que predica en nosotros, pues dice que para mantener esa presencia, y no solamente mantener, sino recibir la formación, recibir la palabra de Dios, que es la que convierte, necesitamos nosotros la oración. Y nos previno porque hay dos peligros principales. Uno, la pereza, el no hacer nada y dejar que los demás hagan. Y el segundo es lanzarse a un activismo humano sin la palabra de Dios, sin la unción del Espíritu Santo. Así que para poder nosotros superar esos dos peligros de pereza, de no hacer nada, de dejar que otros hagan, o de lanzarnos a ese activismo humano febril que no vaya lleno del Espíritu Santo, para eso está la oración. Era esa oración contemplativa en donde nos ha enseñado Él que lo primero que se hace es orar y pedirle al Señor qué es lo que se desea que comuniquemos nosotros de Él, y después preparamos nuestra predicación. ¿Verdad? Así que la oración es fundamental para preparar nuestra predicación, porque en esa oración contemplativa
por ejemplo, ante el Santísimo, o después de la Eucaristía, o en nuestra oración personal, o hoy aquí en estas oraciones que vamos a realizar, va a haber un movimiento casi imperceptible de nuestro corazón donde nos dice, por aquí quiere el Señor que vaya la enseñanza, por aquí quiere el Señor que se comunique este testimonio. Lo que quiere el Señor es fortalecer esto. Ya no soy yo, no es mi opinión, no es mi experiencia, no es mi conocimiento humano, no, sino que es lo que el Señor pone en mi corazón, donde está la fuerza del Espíritu Santo. Y por lo tanto, ya viniendo de Dios, todo es distinto. Porque ya la palabra de Dios no está al servicio a mi cultura y a mi manera de ser y expresarme, sino que está al servicio la cultura mía, todo lo que he aprendido y me he formado, y está al servicio de la palabra de Dios, de lo que Dios quiera comunicar, no yo. Y eso es maravilloso, hermanos, pero también conlleva una gran responsabilidad. Nos mencionó Santa la Mesa, que tenemos que formarnos, hermanos. Por eso Dios bendice esta comunidad de formación permanente para poder predicar, ¿verdad? Ok, vamos a recibir la formación y la estamos recibiendo, de hecho, porque le hemos pedido al Señor. Él quiere que sepamos lo que debemos comunicar. Entonces nos está diciendo, el medio y el mensaje es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estás viviendo en la gracia de Dios, ya tienes el medio y el mensaje. Para mantenerte en eso, no solamente debes de perseverar en los sacramentos, sino que en una oración personal y comunitaria, contemplativa, para recibir de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Hay que morir a nosotros mismos, nos dijo Santa la Mesa. Dejarse tocar en el corazón, acoger la voluntad del Padre, que es mucho más grande y distinta que lo que nosotros podemos pensar. Lógicamente, para poder nosotros acoger la voluntad del Padre, también se requiere la humildad. Y este fue el tema 3, que para toda evangelización, el evangelizador tiene que ser humilde como Jesús. Porque para permitir que el Espíritu Santo obre a través de nuestra predicación, ¿verdad? Se necesita la rectitud de intención, hermanos, que proviene de la humildad, ¿verdad? Porque la soberbia y el orgullo, ¿verdad? Y todos esos pecados capitales nos conducen a que yo soy mi ego, yo soy el egocentrista, yo soy el que domino, yo soy el que convierto, yo soy Dios. No, sino en la humildad, en la humillación que proviene de esa oración contemplativa al reconocer a Dios y en Él a reconocernos a nosotros como pecadores que somos en proceso de conversión, para permitirle a ese Espíritu Santo que toque nuestro corazón y lo transforme y acojamos su voluntad, se requiere la rectitud de intención que nace de esa oración. Bueno, ahí vamos en el punto número 3. Ahora vamos a continuar con el punto número 4. Y hoy lo ha invitado de nuevo el Señor a nuestro hermano José Luis para que nos comunique cómo se relaciona, ya teniendo esa pureza de intención, protegiendo nosotros el mensaje que vamos a comunicar, que es el del Señor y no nuestro, con una rectitud de intención. No dobleces en el profeta. El profeta es el que comunica con rectitud de intención la voluntad de Dios manifestada en su palabra, en la palabra de Dios, no en la del profeta. Ahí vamos. Entonces, nosotros ya viendo que para proclamar a Dios, pues tenemos que darle paso a Dios, e ir purificando nuestras intenciones e irnos también convirtiendo en este proceso. No solamente recibiendo para comunicar, sino que primero recibir para convertirnos, para purificar esa intención, una recta intención, y desde ahí entonces ya poder predicar. Pero esa predicación tiene que estar unida también a la compasión. Veamos entonces cómo el Señor hoy nos establece que, estando en su gracia, llenos del poder del Espíritu Santo, después de comulgar con el Jesús, donde ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, y yo voy a llevar a Cristo a que predique, hay algo que yo tengo que procurar. Vamos a ver. Adelante, José Luis, y bienvenido. Que el Espíritu Santo haga que tu voz sea voz de profeta esta noche, hermano. Bienvenido.
Adelante. Gracias, hermano Carlitos. Buenas noches, hermano Freddy. Buenas noches, hermanos y hermanas que nos observan o que nos ven por este medio. Espero que cuando vean y reciban este mensaje de nuestro Señor, pues que lo puedan recibir bien y que sea para gloria de nuestro Señor, para beneficio nuestro y para el bien de toda su santa iglesia. Que la gloria sea siempre para Dios. Yo no busco mi gloria. Eh, Continuamos como nos predica Monseñor Cantalamesa, el tema número 4, evangelización y compasión. Una vez quitado de en medio el obstáculo principal, que es la búsqueda de uno mismo, no estamos aún en la perfección de las intenciones, nos dice Monseñor Cantalamesa. La intención en la predicación de Cristo puede estar contaminada por otras faltas, que son nuestras, obviamente. Entre ellas, la principal es la falta de amor. San Pablo nos lo dice: aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Nos lo dice San Pablo en su carta a los Corintios 13:1. La experiencia me ha hecho descubrir una cosa, nos dice Monseñor Cantalamesa, que se puede anunciar a Jesucristo por motivos que tienen poco o nada que ver con el amor. Se puede anunciar por proselitismo, para encontrar en el aumento del número de adeptos una legitimación para la propia pequeña iglesia o secta, especialmente si es de fundación propia o reciente. Se puede anunciar también el mensaje para llenar el número de los elegidos, para llevar el Evangelio a los confines de la tierra y así apresurar la vuelta del Señor. Naturalmente, algunos de estos motivos son buenos y sacrosantos, pero por sí solos no son suficientes. Falta ese genuino amor y compasión por los hombres, que es el alma del Evangelio. ¿Por qué mandó Dios al primer misionero al mundo, a su Hijo, Jesús? Por nada más que por amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, como nos lo dice Juan 3:16. ¿Por qué predicaba Jesús el reino? ¿Únicamente por amor? No, también por compasión. Tengo compasión de estas multitudes, decía, porque son como ovejas sin pastor. Esto no lo dice Mateo 9:36 y 15:32. El Evangelio del amor no se puede anunciar más que por amor. Si no amamos a las personas que tenemos delante,
Las palabras se nos transforman en las manos fácilmente, en piedras que hieren. Entonces es necesario convertirse, pedir a Jesús su amor junto con su palabra. Con frecuencia nos parecemos a Jonás. Jonás había ido a predicar a Nínive, pero no amaba a los ninivitas, y Dios tuvo que esforzarse más para convertirlo a él, el predicador, que para convertir a los habitantes de Nínive. O sea, nuestro Señor tuvo que trabajar un poco más en Jonás para que él, como el predicador, pudiera convertir a los habitantes de Nínive. Jonás está visiblemente más contento cuando puede gritar: 40 días más y Nínive será destruida, que no cuando debe anunciar el perdón de Dios y la salvación de Nínive. Se preocupa más por la o de la higuera, que le procura una sombra, que de la salvación de esa ciudad. Tú te enfadas, dice Dios a Jonás, por una higuera. ¿Y no voy a tener yo compasión de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha o de su derecha, de su izquierda? Esto nos lo dice Juan 4, 10, 11. Por tanto, nos continúa instruyendo Monseñor Cantalamessa: por tanto amor por los hombres, pero también y por sobre todo, amor por Jesús. Es el amor de Cristo el que nos debe impulsar. ¿Me amas?, dice Jesús a Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta a mis corderos. Nos lo dice Juan 21, 15. Apacentar y predicar deben nacer de una amistad genuina con Jesús. Es necesario amar a Jesús, porque solo quien está enamorado de Jesús lo puede proclamar al mundo con íntima convicción. Solo se habla con efusividad de lo que se está enamorado. El amor hace poetas, y para ser evangelizadores hay que ser un poco poetas. Jesús es el héroe y nosotros debemos ser sus cantores, los que, como los antiguos juglares, van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando las grandes enseñanzas de su héroe y suscitando admiración por él.
Nos menciona Monseñor, el cardenal Cantalamesa, que hay un consejo que él nos da. Normalmente cuando algún sacerdote joven o seminarista le preguntaba qué debe hacer para ser un sacerdote válido. Y entonces él le responde, enamórate de Jesús, haz de él tu amigo, tu Señor y tu héroe. Intenta establecer con él una relación de íntima y devota amistad. Pide al Espíritu Santo que ponga a Jesús como sello en tu corazón. Y después vete tranquilo. El mundo te hará guerra, pero no te vencerá. Y con esto termino mi participación. Gracias por su atención. Los dejo con el hermano Freddy para que nos continúe el Espíritu Santo enseñando a través de él. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Luis Alberto. Es una bendición estar acá con los que estamos ahorita en sintonía y a los que nos van a escuchar a través de esta plataforma en vivo y en una oportunidad en una forma diferida, a la hora que Dios ponga en su corazón poder escuchar estas enseñanzas. Continuamos con lo que nos dice el cardenal Cantalamessa. Entramos ya en el tema número 5, una renovación de la predicación en el Espíritu. Todo lo que he dicho hasta ahora nos lleva a la conclusión de que es necesaria una renovación de la evangelización en el Espíritu Santo. Las esperanzas de la Iglesia de conquistar el mundo para Cristo y de presentarle un mundo más cristiano. En la celebración del 16 centenario del Concilio Ecuménico Constantinopolitano, en esa oportunidad se definió que toda la obra de la renovación de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tan providencialmente ha propuesto e iniciado no puede realizarse sino en el Espíritu Santo, es decir, con la ayuda de su luz y de su fuerza. He intentado ilustrar en estas reflexiones mías cómo podemos, por parte nuestra, colaborar con esta renovación de la evangelización mediante el Espíritu, con la oración, la humildad, el amor y la cruz. Ahora, antes de concluir, quisiera señalar un ámbito en que debería manifestarse esta renovación de la evangelización católica. Con frecuencia se repite que la falta o la debilidad de un primer anuncio fuerte de la fe que lleve al descubrimiento y a la elección de Jesús como Señor y Salvador personal de la propia vida. Es una de las causas principales del paso de muchos católicos en determinadas zonas a otras denominaciones cristianas o incluso a algunas sectas. Ciertamente hay algo de verdad en ello. Nosotros, los católicos, estamos, no es por vanagloria, pero estamos más preparados por nuestro pasado para ser pastores,
que para ser pescadores de hombres. Es decir, estamos más preparados para apacentar a las personas que han seguido fieles a la iglesia que para atraer nuevas personas a ella o a las que se han alejado. Pero yo no creo que esta sea la razón última del malestar de la evangelización en la Iglesia Católica. Esto es, a su vez, el efecto de una causa profunda que creo que se debe tener el valor de manifestar. En las iglesias protestantes y especialmente en determinadas iglesias nuevas y sectas, la predicación para ellos lo es todo. Como consecuencia, a ella se preparan y en ella encuentran el modo natural de expresión, los elementos que son más dotados. Es la actividad número 1 en la iglesia. Sin embargo, ¿a quiénes se reserva entre nosotros para la predicación? ¿Dónde terminan las fuerzas más vivas y válidas de la iglesia? ¿Qué presenta el oficio de la predicación entre todas las actividades y destinos posibles para un joven sacerdote? Me parece entrever un grave inconveniente, que se dedican a la predicación solo los elementos que quedan después de haber elegido para los estudios académicos, como para el gobierno, para la diplomacia, para la enseñanza y para la administración. Por lo tanto, aquí está, en mi opinión, así dice Monseñor Calamesa, el punto débil. Es necesario devolver su puesto de honor en la iglesia al oficio de la predicación. Aquí vamos a ver varios aspectos. Me ha llamado la atención una reflexión del padre Lubac, que dice, el ministerio de la predicación no es la vulgarización de una enseñanza doctrinal en forma más abstracta, que sería anterior y superior a él. Es por el contrario, la enseñanza doctrinal misma en su forma más alta. Esto era cierto en la primera predicación cristiana, la de los apóstoles, y es igualmente cierto en la predicación de los que los han sucedido en la iglesia, es decir, los padres, los doctores y nuestros pastores en el momento presente. A su vez, Urs von Balthasar dice que la misión teológica misma está subordinada a la misión de la predicación en la iglesia. Estas afirmaciones me han impresionado porque parece que, de hecho, la relación existente entre estas dos actividades, por lo menos en opinión de la mayoría de la gente y de los mismos sacerdotes, es precisamente la contraria. La predicación no sería más que la vulgarización de una enseñanza más técnica y abstracta que le es anterior y superior, lo que es entonces la teología. San Pablo, el modelo de todos los predicadores, ponía claramente la predicación antes que cualquier otra cosa y todo lo subordinaba a ella. Hacía teología predicando y no una teología desde la que dejar que los demás dedujeran después las cosas más elementales para transmitirlas a los fieles sencillos en la predicación. No, no era así. En este punto yo me atrevo a hacer una invitación. Teólogos, vamos a la predicación. Teólogos, no paséis toda la vida frecuentando los libros,
las bibliotecas y los institutos académicos o a las distintas redacciones. Lo que estas cosas podían daros, tal vez os lo han dado ya. Existe otra fuente de conocimiento de los caminos de Dios, otra escuela, la vida, las almas. Ellas os enseñarán lo que los libros y los maestros humanos no han podido enseñaros. También va dirigida a vosotros la invitación de Jesús: id también vosotros a mi viña. Así lo dice el Evangelio. Hay necesidad de vosotros, precisamente de vosotros. Hay necesidad de personas preparadas para hacer síntesis, para aplicar el mensaje al mundo de hoy, para dar al pueblo de Dios lo mejor de la doctrina, no ideas de segunda mano para inculturar la fe en profundidad. Hay necesidad de personas preparadas en los estudios, que posean un método sólido, que abran al pueblo de Dios los depósitos de la tradición católica, donde están almacenados inmensos tesoros de experiencia, de doctrina, de santidad y de discernimiento. Y esto solo vosotros podéis hacerlos. Hay necesidad de personas que sepan demostrar al mundo en qué está el pecado. El pecado consiste en que no creen en mí. Así dice Jesús en Juan 16, 8, 9. Por lo tanto, hay necesidad de personas capaces de empuñar las armas que, como dice San Pablo, sean capaces de destruir fortalezas, de deshacer las acusaciones y todas aquellas altanerías que se levantan en contra del conocimiento de Dios, de someter todo entendimiento a la voluntad de Cristo. Y estas personas solo podéis ser vosotros. O sea que Monseñor Antalamesa nos dice: tú, hermano, yo, Freddy, tú, te pones el nombre, tienes que hacer todo esto que él como escritor nos está dando como la sugerencia, la guía. Y dice: es verdad que el servicio que la teología presta a la evangelización es ya inmenso y variado, pero no es suficiente. Es todavía demasiado indirecto. Deja a los demás, a los simples agentes pastorales, el hacer una síntesis que ellos no son capaces de hacer. Hay necesidad de teólogos en la arena, no solo a distancia. Hombres, en este caso, perdidos por la investigación y para la teología. Yo digo, no, al contrario, ganados. No eran en esos tiempos Orígenes, San Agustín, San Basilio, buenos teólogos. ¿Y qué hacían ellos todo el día? Sino que predicar al pueblo y educarlo. ¿Cómo nacieron sus tratados teológicos más sublimes si no fue de su actividad pastoral? ¿Dónde adquirieron su estupenda claridad y la esencialidad si no fue de la necesidad en que se encontraban cada día de explicar sus ideas al pueblo con frecuencia? Analfabeto. Prefiero ser entendido por un pescador que alabado por un profesor. Entonces, decía San Agustín, y así ha terminado para obtener ambas cosas. Decía San Agustín: es comprendido por los sencillos
y admirado por los doctos. Por tanto, no elementos perdidos, sino más bien ganados por la teología, para una teología que se sobreentiende, que sea menos académica, menos ideológica, menos escolástica, pero más espiritual, menos en diálogo, o según los casos, en lucha perenne y extenuante con la filosofía y la cultura del mundo, y más en diálogo con la vida del cristiano y con el mundo de la fe. Es cierto que no todos estamos llamados a dejar la investigación para dedicarse exclusivamente a la predicación directa y al ministerio pastoral como el Señor me ha pedido a mí. Ay, sí, fuera así, pero todos están llamados a asumir una parte más activa en la evangelización. Un día Pedro dijo a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Y Jesús respondió prometiéndoles el 100 por 1 y la vida eterna. Quizás también a nosotros se nos ocurre pensar a lo que Jesús nos llama como evangelizadores. Es difícil. Y nos hacemos la misma pregunta: ¿qué recibiremos a cambio? Debo dar el siguiente testimonio a Jesús. Él da verdad el 100 por 1, ya aquí abajo, sin contar la vida eterna. El 100 por 1 en alegría, plenitud de sentido y de vida en hijos, en hijas, hermanos, hermanas y madres. Una alegría tan profunda e inmensa que San Pablo la compara con la alegría del hombre que engendra una nueva vida. Yo, dice, por medio del Evangelio os he engendrado en Cristo Jesús. Así lo escribe él en la primera carta a los Corintios 4:15. A veces se vive con intolerancia al propio celibato sacerdotal, pensando que nos esteriliza. La causa es que no se ha descubierto la alegría de la fecundidad espiritual que proporciona especialmente el ministerio de la predicación. En el momento en que recibí la oración, en este caso para una nueva efusión del Espíritu Santo, alguien pronunció sobre mí estas palabras: conocerás una nueva alegría en el anuncio de mi palabra. Ha sido verdad. También en el ámbito espiritual, pocas alegrías son comparables a la de convertirnos en padres de almas. Una vez en un congreso, después de haber hablado, sentí que alguien entre la multitud me tiraba del borde del hábito. Me volví. Era un joven que casi no tuvo tiempo de gritarme: Padre, yo soy cristiano por causa tuya. Y desapareció de mi vista. Pero qué conmoción, qué sentido de temor y de agradecimiento a Dios, que nos llama a ser sus colaboradores, y no para generar vida corruptible, sino vida incorruptible. Para que no nos apeguemos al 100 por 1, que hay un ofrecimiento aquí abajo en la tierra, sino solo a la vida eterna. A veces ocurre que se nos quita toda alegría y sentimos solo cansancio, angustia, tribulación y sobre todo muchas veces vergüenza por la incoherencia entre nuestras palabras y nuestra vida.
y deseo de callar y de escapar. Pero entonces es el momento más precioso, el de dejar toda la alegría a Jesús, a Él, para Él sea todo. A propósito de la alegría que podemos dar a Jesús, un día abrí la Biblia y me vino esta palabra que creo que no es solo para mí, sino para todos nosotros, aquí reunidos para redescubrir nuestra vocación de mensajeros del Evangelio. Es una palabra que nunca había notado antes de ahora. Escuchen, el frío de la nieve en el calor de la siega. Tal es un mensajero fiel para quien le envía, refresca el ánimo de su Señor. Eso lo pueden encontrar ustedes en Proverbios 25:13. Por lo tanto, hermanos, la imagen del calor y del frío me ha hecho pensar inmediatamente en Jesús en la cruz que grita, tengo sed. Es el gran segador sediento de almas que estamos llamados a refrescar con nuestro humilde y devoto servicio. Él es el héroe del que estamos llamados a ser poetas y cantores. Por eso, dirijámosle nuestra oración. Señor Jesucristo, nosotros somos hombres de labios impuros y habitamos en un pueblo de labios impuros. Pero si tú nos aceptas, cada uno de nosotros te repite con alegría, como el profeta Isaías. Heme aquí, Señor, envía. Qué bendición, hermanos. Hasta aquí llega lo que es el, el tema número 5, pero de estos primeros capítulos y enseñanza que nos está dando la comunidad de hombres católicos, porque van a venir más temas. Si ustedes han traído la secuencia y si no, pues pueden buscar los videos y ustedes van a sentir esa efusión del Espíritu Santo como Dios me la está manifestando, no por mis méritos, porque soy un humilde pecador, sino por la gracia de Dios. Es algo que nos llena, que nos motiva a seguir adelante y como en una oportunidad nos decía la enseñanza anterior a través del hermano Carlos, es mejor estar aquí, hacer algo, aprovechar nuestro tiempo que estar en otro lado. ¿Qué opinas, hermano Carlos? Amén, hermano. Mira qué exhortación más maravillosa la que hemos recibido a través de esta enseñanza. Ya el Señor nos ha dicho, los quiero predicando, los quiero dando testimonio, los quiero con esa rectitud de intención, llenos de la gracia de Dios, que me lleven a mí, pero llenos de la compasión, esa misericordia, que es la que transforma. En una ocasión, te cuento, uno de los hermanos que nos sigue en las redes sociales, conversamos en una ocasión así personalmente y me mencionaba, me dice, mira hermano Carlitos, ¿vos sabés dónde dan un curso de teología? Bueno, le dije, mira, voy a preguntar porque yo tengo algunos sacerdotes conocidos, le dije, y voy a llamar a nuestro hermano, el padre Bunzer, ahí en Opus Dei, y él me recomendó que ellos tienen una escuela para un estudio de teología, ¿verdad? Que se puede hacer así por digital, etcétera. Y le comunicaba esto al hermano y le decía, mira hermano, ¿por qué querés estudiar teología? ¿Verdad? Le pregunté. Y entonces me dijo, es que quiero saber más de Dios, vos. ¿Verdad? O sea, las enseñanzas que ustedes participan las entiendo perfectamente, pero yo quiero profundizar, me dijo, quiero saber, ¿va? Bueno, le dije, está bien. Fíjate que ya tengo la información, le dije, pero no sé si te la voy a dar. ¿Cómo así? Me dijo. ¿Por qué no seas egoísta? Me dijo, dámela. No, fíjate, es que quiero hablarte primero. Le dije, fíjate que yo lo que he aprendido, le dije, en el poco camino que tengo de recorrer en el espíritu,
he aprendido de que el conocimiento de Dios, que es un don, Dios nos da el don de conocerlo, ¿verdad? Tiene muchas fuentes, ¿verdad? Tiene los sacramentos, la oración comunitaria, la Santa Misa, la catequesis, la formación, los estudios teológicos, por supuesto, ¿verdad? Y como tiene varias fuentes, el peligro, le digo, y la tentación es de que uno tome el conocimiento de Dios como que va a recibir un curso, ¿verdad? Va a participar en un seminario, en una clase doctoral universitaria, ¿verdad? Y el peligro, le dije yo, es precisamente lo que hoy Canta la Mesa nos ha mencionado, ¿verdad? Que el teólogo se queda en la biblioteca, se queda en el libro, se queda en ese conocimiento teórico y que no hay una lucha con la filosofía, mencionaron ahí, ¿verdad? O sea, hay una lucha intelectual entre el saber del hombre y el conocer al hombre y conocer a Dios, etcétera. Porque teología es conocer a Dios y la filosofía es conocer al ser humano, al ser, ¿verdad? Entonces, hay una lucha ahí, que esa siempre ha existido. Pero ¿qué es lo que ha pasado cuando las personas, yo me recuerdo que cuando estuve en María Auxiliadora, habían cursos de crecimiento que eran retiros, ¿verdad? Entonces, crecimiento 1, 2, 3, hasta el 7. Y muy contento uno con su diploma, ¿me entendés? ¿Verdad? Eso le decía yo a él. Pero fíjate vos de que el diploma no es lo importante. El haber cursado eso tampoco es lo importante. Es bueno, pero no es lo importante. ¿Y qué es lo importante? Me dijo entonces él, que hacia eso lo conduje. Lo importante es encontrarte con el Jesús de la teoría, el Jesús del Evangelio. Eso es lo importante, encontrarse con Jesús. Que el estudio te conduzca a Jesús. ¿Verdad? ¿Comprendiste bien eso? Sí. Bueno, entonces, te voy a dar las instrucciones ahí para que averigües y si querés inscribirte. Pero eso sí, le dije, no perdas de vista. Lo primero es encontrarse con Jesús. Y vas a estudiar teología, es para encontrarse con Él. ¿Verdad? No para tener un conocimiento intelectual en el que vos te sentás muy orgulloso y vanidoso y decir, terminé mi curso de teología. Hay hermanos y hermanas que yo las conozco que terminan sus cursos hasta, digamos, de formadores de la familia, por ejemplo, ¿verdad? O hay alguno que dice, me consagré a San José, ¿verdad? O a la Virgen y yo soy de los servidores de la parroquia, en fin, ¿verdad? Esas tentaciones que ya nos mencionó el Señor a través de Catalabesa, en donde la pureza de intención se pierde, era en la vanidad humana, en la vanidad del mundo, ¿verdad? Entonces, la exhortación de Cantalamesa que hoy acabamos de escuchar es valiosísima porque no solamente se dirige a los teólogos y a los sacerdotes, aunque hacia eso estaba dirigido, ¿verdad? Sino que también se dirige a nosotros, porque también la tentación puede decir, a esos a los sacerdotes, a esos a los teólogos, no, no, nosotros somos sacerdotes por bautismo y también somos teólogos que estudiamos de Dios, así que nada de zafuca aquí. El tema es para nosotros, como tú bien lo dijiste, Freddy, y nos dice el Señor, yo lo necesito a ustedes, ¿verdad? Y háganlo, ¿saben por qué? Porque me aman. Y la alegría, lo que va a alegrar mi corazón de tu Señor, como dice la palabra que expresaste al final, ¿verdad? Es tu testimonio de vida, ¿verdad? Donde tú estás llevando mi palabra, me estás llevando a mí, me estás llevando en el Espíritu Santo, estás llevando la gracia de Dios. Entonces, ahí es donde está el profeta. A ese profeta es al que se refiere Canta la Mesa, ¿verdad? Él quiere los teólogos, pero llenos de Dios, llenos de Cristo. Y entonces dice, con esto termino, dice, la alegría de permitir que Cristo predique en mí. Solo con eso, hermanos, que hoy asumamos. La alegría de reunirnos los miércoles, la alegría de acoger un nuevo tema, la alegría de estar ansioso de que ya viene el miércoles, ya nos vamos a conectar, ya vamos a hablar con los hermanos, ya vamos a ser profetas, la alegría de llevar el Evangelio como lo estamos llevando hoy,
Ya nos dijo Cantar la Mesa, puede estar en ansiedad, en sufrimiento, en dolor, pero viene Jesús en la palabra de sus profetas y Él les anima, ¿verdad? Hoy le dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, nos ha dicho hoy, ¿verdad? Y todo lo podemos, hermanos, y vamos a salir de estos problemas que tenemos, porque creemos en el Señor. El Señor está con nosotros, vive con nosotros, vive en cada uno de nosotros y nos envía a predicar. Entonces aquí, así como les hice una eh, observación al iniciar, de que si no vivimos en la gracia de Dios, no estamos dejando que Jesús vive en nosotros, estas enseñanzas quedan como teoría. No encienden ningún corazón, no hay ninguna pasión por ir a evangelizar ni a predicar, porque es una teoría. Pero si lo hacemos en el Espíritu y acogemos las palabras que vienen de Jesús y que me dice, alegra mi corazón, Carlos, José Luis, alegra mi corazón, predica con esa rectitud de intención, con eso que nos enseñó a través de José Luis, ¿verdad? Que la evangelización va unida a la compasión. No, no puede ser de otra manera. La evangelización tiene que estar en el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús y desde ahí brota la evangelización. Díganme ustedes, si nosotros predicamos desde el corazón de Jesús que transforma el nuestro, ¿dónde está que nosotros vamos a comunicar algo que sea contrario a la fe de Jesucristo? Cuando hemos visto aquí cuántos testimonios de cómo Jesús ha salido al encuentro, nosotros mismos somos testigos, así como Santa la Mesa lo cuenta, ¿verdad? Y miren cómo le envió a ese muchacho ahí a decirle, ¿verdad? Por ti estoy siguiendo a Jesús. ¿Cuándo? Nos va a permitir el Señor decir que escuchemos esas palabras, no con ese orgullo vano, como dijiste, sino con la humildad de sabernos pecadores utilizados por Jesús, pero siendo útiles. Ese es el calor de estas enseñanzas, ese es el amor de estas enseñanzas, esa es la pasión de estas enseñanzas. Por eso es que cuando nosotros las comunicamos, no solo estamos comunicando letra, no solo estamos comunicando texto, no solo estamos comunicando un pensamiento de Monseñor Cantalamesa, no, estamos recibiendo al medio y al mensaje que es el Espíritu Santo. Estamos recibiendo al Espíritu que nos mueve a evangelizar, que nos está preparando de esta manera para que no caigamos en la tentación, para que podamos enfrentar esas luchas, nos dice Cantalamesa, ¿verdad? Claro que hay lucha, pero el Señor está con nosotros. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que predica en nosotros. Hoy está predicando en nosotros el Señor, utilizando a estos pecadores para que a través de eso nos va haciendo santos, ¿verdad? Y nos va a dar la alegría, dice, de que nuestra familia, nuestros amigos y todas aquellas almas que ponen nuestro camino se encuentren con Jesús. Así que hermano y hermana, tú que estás escuchando esta enseñanza, encuéntrate hoy con Jesús que sale a tu encuentro. Hoy te dice, eres bautizado, eres bautizada, eres profeta. A ti te he hablado, no solo a mis teólogos y a mis sacerdotes o a mis hermanos de la comunidad de hombres católicos, a ti te estoy hablando hoy. Ve, prepárate, predica, vuelve a ver esta enseñanza. No caigas en esas tentaciones. Perfecciona la rectitud de tu intención. Llénate de mi amor y ve tranquilo, porque el Espíritu Santo te dará las palabras que tengas que utilizar. ¿Verdad? Amén. Vamos a ver, José Luis, ¿qué opinas? Tenemos unos minutos, te voy a explicar. Vamos a ver, sí tenemos unos 2 o 3 minutos para cada uno, para que vayamos cerrando ya la enseñanza. Ok, gracias, hermano Carlitos. Sí, no, yo estoy de acuerdo en todo lo que nos ha dado hoy en esta enseñanza el Espíritu Santo. Eh, yo puedo compartirles que sí he sentido la presencia del Espíritu Santo y pues Dios todo lo hace bien y si pues Él de alguna forma nos ha escogido para enviar su mensaje, pues debemos de hacerlo bien. Eh,
conociendo más de él, aprendiendo más sobre él. Me llamó mucho la atención en una parte de lo que les compartí el día de hoy, donde menciona la palabra relación, tener una relación con Dios. Eso es lo más bonito que yo he podido sentir últimamente. Tal vez alguna vez dije que tenía una muy buena relación con Dios, pero creo que era mi ego hablando, hablando por mí y tal vez afanándome vagamente de tener una relación con Dios. Yo creo que lo importante no sería tener una buena relación con Dios o una mala relación con Dios, sino que lo importante es tener una relación con Dios. ¿Y cómo puedes tener una relación con Dios? Y, y si no es muy buena, pues que sea mejor, porque yo he escuchado muchas veces y lo he leído en la Biblia que los discípulos o los apóstoles de Jesús de alguna forma decían, Señor, aumenta mi fe. Entonces, pues yo la forma en que tengo para poder comunicarme con Dios Padre, con Dios Hijo, pues es primero por medio del Espíritu Santo y manteniendo esa oración, que es una comunicación directa con Dios. Y también pues me llamó la atención en esta parte que me tocó compartirles de la evangelización con compasión. Y si no mal recuerdo, la Santa Madre Teresa de Calcuta mencionaba que obras sin caridad no, o algo así, si alguien me puede ayudar, si sabe un poco más de eso. Eh, pues como he mencionado algunas veces, el mismo Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles, por sus obras o por sus actos los conocerán. Y entonces, si ustedes alguna vez se han preguntado dónde están las manos de Dios, pues creo que se los dije la vez pasada, solo tienen que cerrar sus ojos, ponerse sus manos enfrente y cuando abran sus ojos ahí van a ver las manos de Dios, porque pues nosotros somos las herramientas o las armas, como mencionó San Pablo, de, de Jesús, pero yo más siento que soy una herramienta del Señor. Y entonces que, que Él me utilice de la forma en que Él desee, pero yo para poderle permitir a Él que me utilice de la forma en que Él desee, pues tengo que estar en presencia de Él, tengo que conocerlo, tengo que saber más de Él o mantener ese deseo, esa hambre en el espíritu, la mente y en el corazón, para que Él, Espíritu Santo, si me va a dar el mensaje de Dios o me va a decir qué es lo que quiere Dios que yo haga por Él, para su honra y gloria, si no estoy en gracia, creo que tal vez ni siquiera voy a poder entender el mensaje o lo que Dios quiere que yo haga, para gloria de Él, no para gloria mía, obviamente. Entonces, sí, estas primeras, eh, estas primeras reuniones que hemos tenido este año para mí han sido de mucha bendición y sigo aprendiendo. Yo, como nos dijo el hermano Carlitos, pues me tocó leer a mí en la tercera parte que les di, que la gloria no es para mí ni para nosotros, es solo para Dios. Muchas Amén. gracias y Ah, gracias, hermano Carlitos. amén, José Luis, gracias. Vamos, Freddy. Muchas gracias, hermano Luis. Sinceramente, cómo hemos asimilado las enseñanzas que hoy el Señor nos ha regalado y nos deja prácticamente como expuesto y nos dice, solo faltaría como si fuera de una forma física,
señalado, a ustedes, son ustedes los que tienen que ir, hombre, o sea, vayan, hagan, no se entretengan mucho en la parte teológica, en la parte magistral, sino que vayan y prediquen. Y eso a nosotros nos motiva bastante porque si nosotros nos estamos igual de preparar como los catedráticos, entonces hasta cierto punto nos volvemos muy, por decirlo así, investigativos y salen las enseñanzas un poquito como con bastantes informaciones técnicas, informaciones que a veces cuesta comprenderlas a nosotros mismos. Y como decía acá el sacerdote que aquí es joven, que dice, no busquen fechas y ténganla para ustedes, para su conocimiento, ¿verdad? O así, me gusta mucho, así como nos da Carlos, las enseñanzas en donde va en paréntesis las citas bíblicas y va los libros del magisterio, porque el padre dice, si ustedes cuando están preparando el tema les cuesta aprenderlo, porque si ustedes dejan por un lado la parte de escritura y la parte técnica y la parte de fechas, se sienten ustedes como desnudos porque dice, ¿en qué fecha fue tal cosa? O como dijo la iglesia en tal fecha. Entonces dice, si a ustedes, ¿verdad? Que Dios les ha dado un poquito de conocimiento, les cuesta aprendérselo. Ya se imaginan ustedes, a los que están escuchando la prédica se les van a dormir. Tienen que hacer algo más práctico. Esta enseñanza que nos ha dado Monseñor Canta la Mesa nos pone de manifiesto de que tenemos que ir ya al campo de batalla, así dice, y afrontar como viene, así como viene. Y qué interesante, así como esta comunidad hace la invocación al Espíritu Santo y va enfocado a los primeros temas de Monseñor Canta la Mesa, oración, oración. Es que, si nosotros no oramos, yo les quiero, pues, a veces hay casos interiores, pues, en la mañana hoy temprano decía que el Señor nos ilumine, a Carlos, a Luis Alberto, a los que vamos a estar ahí, para que Dios, pues, ponga las palabras correctas en nuestra boca y que seamos como los medios para poder llamar la atención a los demás compañeros y a los demás hermanos. Entonces, esa oración es la que va dando la apertura, la fluidez y que, como dijo el hermano Carlos, se ve pues cuando la persona ha leído el texto, ha leído y sale más espontánea la prédica. Así de que yo, pues, con mucho agradecimiento al Señor, estoy contento de haber participado y usted, hermano o hermana que nos ve, pues también tiene que empezar ya a hacer sus primeras prédicas. Como dijo en el segundo tema, pues hay que arrodillarse en la oración, ¿verdad? Y la enseñanza dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Pero qué quieres que yo predique? No, al contrario, yo voy a dar, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. No, al contrario, ¿verdad? Dios nos ha instruido y solo debemos hacer obediencia. Gracias, hermano Carlos, hermano Luis Alberto. Amén. Gracias a los dos. Una observación. Todos los que están escuchando esta enseñanza, en el momento que la escuchen, han recibido los videos anteriores. Esta semana, por ejemplo, se les ha enviado eh, el que reparen las redes. Ustedes reparen las redes y eso va complementando lo que aquí estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, son dos videos de vayan a reparar las redes, dice el Señor. Y ahí nos dijo que hay que construir nuevas redes, la red de Dios, dice, en los ambientes digitales, que es tan importante ahora en este medio. ¿Qué quiero decirles? Que estas enseñanzas son básicas, pero deben de ser complementadas con los videos que reciben durante la semana y con las homilías que se les envía todos los días, ¿verdad? En donde
vamos caminando en la iglesia. Por ejemplo, todos los miércoles ya el Papa León XIV está dando la catequesis sobre los libros y el contenido del Concilio Vaticano II. Hoy Cantar la Mesa nos dice que es vigente el Concilio Vaticano II, nuestra evangelización con amor. Entonces, todo se va uniendo. Estamos recibiendo, digamos, una formación permanente. Estas enseñanzas son parte de esa formación, pero no lo es todo. El hermano terminó, ¿verdad? Él fue a estudiar su teología, pero ya con una, ay, perdón, que mucho bien, ya con una conciencia mayor de que él tiene que vivir la vida en Jesús, en el Espíritu Santo y a partir de ahí aprender, ¿verdad? Bueno, vamos a finalizar por respeto a los hermanos y hermanas. Eh, dos preguntas nos ha hecho Jesús hoy al final. La primera, di tu nombre, Carlos, ¿me amas? Es la primera. De esa respuesta, entonces ya viene la segunda. Apacienta mis ovejas. Predica. Y entonces él espera, en la alegría de su corazón, que nosotros le digamos como terminó Cantar la Mesa. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Padre bueno, te damos gracias Amén. esta noche por la efusión del Espíritu Santo que nos enamora, nos abraza, nos libera y nos enciende en esa pasión por predicar el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estás renovando la evangelización de tu comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. A partir de este momento, cada uno de los miembros de esta comunidad acogemos y estamos conscientes de que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros y nos ha ungido. ¿Para qué? Para llevar la buena nueva con el poder de su gracia y del Espíritu Santo. Así que, Padre, aquí te decimos, te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Verdad? Aquí estamos, Señor. Que se haga tu santa voluntad en nosotros. Acogemos tu envío de apacentar tus ovejas, aún sabiendo y reconociendo que debemos purificar nuestra recta intención. Tenemos que vivir en humildad, mantenerlos en la gracia de Dios, confesarnos y comulgar con frecuencia para que ya no sea yo el que viva, sino que sea Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo el que predica, que sea Cristo el que predique en mí. Todo eso te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, mis amados hermanos, por siempre Por siempre sea sea. alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.